Y vamos a seguir viendo el Salmo 119. Vamos a ver del versículo 161 al 168. Más sublimes a lo que toda persona puede aspirar, estar en paz. Queremos la paz. La Biblia dice que en cuando dependa de nosotros, busquemos la paz y la sigamos. Y que estemos en paz además con todos los hombres. Porque en términos generales nadie quiere discutir, pero muchos creyentes lamentablemente dan todos los elementos para generar una discusión, un conflicto, un pleito, maledicencias, insultos, ofensas. Y dice la Escritura que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. También dice la Escritura que de la abundancia del corazón hablará la boca. También dice la Escritura en Mateo que de lo que está en el corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, las disensiones. Dice que todo esto del corazón sale. Mis amados, memorizar la palabra de Dios es un ejercicio súper valioso, porque dice Isaías que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino va a cumplir el propósito para lo que Él envió. Y en algún momento de la vida, en cada creyente que haya memorizado una porción de la Escritura, o dos, o tres, o más, no te canses, mi amado, de guardar la palabra de tu corazón, para no pecar contra Él. Eso lo vimos en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y particularmente, 10, versículo 10, del Salmo 119, por supuesto. Entonces, mis amados, es importante que nosotros consideremos en todos los sentidos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis amados, es la que nos va a dar paz. No podemos tener paz si la palabra de Dios no está aliada a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida. No podemos tener paz si conocemos la palabra de Dios y aún conociéndola hacemos lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No podemos tener paz si ignoramos la palabra de Dios. No podemos ignorar la palabra de Dios, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios es a través de la Escritura, es a través de la palabra de Dios. Es para que nosotros esta Biblia no la tengamos llena de polvo porque no la abrimos. No es posible, mis amados, que nosotros nos digamos de Cristo y no abrimos la palabra de Dios, no abrimos la Escritura y nos conformamos de manera, lo quiero decir con mucho respeto, de manera mediocre. Porque tenemos una relación mediocre con nuestro Dios, en venir simplemente y escuchar los domingos la Escritura, y quizás, si bien nos va, el discipulado y asistir a la célula. Todos nosotros como verdaderos creyentes, si no abrimos la Escritura, es decir, no tenemos un devocional personal, aquí es colectivo. Aquí Dios nos enseña a todos. Yo no estoy enseñando nada. Yo estoy simplemente recitando, comentando y compartiendo lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, yo estoy siendo instruido. Yo estoy siendo enseñado. Yo estoy siendo redarguido y corregido a través de la Biblia, igual que tú. Todos nosotros somos humanos, mis amados. ¿Cómo es posible que conociendo a Dios ignoremos su palabra? No nos echemos un clavado en la Escritura todos los días para ver Dios qué tiene para mí. Porque seguramente si tengo algún problema o tengo alguna necesidad, sí le voy a pedir a Dios. Pero eso no es un orden. Es incongruente. Le pido a Dios, pero no busco de Él. Para buscar de Él, busca en su palabra. Y su palabra te dará respuesta. Será como la samaritana, como se le dijo a la samaritana: el agua que yo te daré de beber, produciré en ti ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y con todo esto, mis amados, con la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y practicándola
tú y yo tendremos paz. Porque la paz, mis amados, no es ausencia de conflicto. En el mundo sí es así. La ausencia de conflicto en el mundo es igual a paz. El tener una cuenta bancaria llena de dinero, eso es paz también. Tener tu casa, que no te falte alimento, eso es paz según el mundo. Pero la paz según Dios no es ausencia de conflicto o ausencia de alguna de estas cosas. La paz que tienes de Dios es porque tú tienes una relación correcta con Él. Y ahorita vamos a ver algunos puntos muy importantes. ¿Cuál es el objetivo, mis amados? Siempre debemos de tener un objetivo. ¿Por qué este título de mi paz? Porque la palabra de Dios es mi paz, es mi refugio. En la escuela o en el trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Sin importar lo demás, porque eso es lo más importante. La palabra de Dios es lo más importante para cada esposo y para cada esposa. Como padres es lo más importante. Porque los hijos pueden llegar a tener dinero, comprarse autos, viajar, tener una tranquilidad financiera. Pero si conocemos a Dios, eso no es lo más importante. Lo más importante es que la Escritura navegue en su interior, en sus corazones, en sus mentes y dé fruto su boca, compartiendo el Evangelio con otros, orando por otros, sometiéndose a la palabra. La palabra de Dios, mis amados, es todo. Por eso el objetivo es seguir el camino trazado por nuestro Dios. El Señor tiene un camino, hay un solo camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y en ese camino, mis amados, su palabra te va guiando, te va llevando de su mano para que no te salgas de ese camino. Por eso dice el objetivo, seguir el camino trazado por nuestro Dios. ¿Qué dice el Salmo 23:3? Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Quién te va a guiar? Dios. ¿Cómo te va a guiar? A través de su palabra. Te va a llevar esas sendas, esos caminos justos, correctos, adecuados, confortables. Escúchame bien, llenos de paz. Porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces tienes paz. De otra manera, la paz va a ser temporal, va a ser pasajera. Te vas de vacaciones, vas al mejor hotel, comes las mejores comidas, visitas las mejores playas o los mejores atractivos turísticos de ese lugar, pero se terminan en 8 días, en 15 días, que terminen tus vacaciones en 3 semanas, y adiós a la paz. Vuelves a tu realidad. Y tu realidad, por lo menos del varón, es trabajar entre cardos y espinos, porque así está escrito, la tierra fue maldita por la desobediencia del hombre, y con el sudor de nuestra frente podemos ganar el pan. O sea, no es fácil, no es fácil. Pero en Cristo es otra cosa completamente diferente, seguir el camino trazado por nuestro Dios. Él nos guía por sendas de justicia, para vivir como siervos en la plenitud de su paz. En su paz, mis amados, sí hay plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo, mis amados. Porque no hay un trazo más adecuado para nuestra vida que el trazo que pueda dar y la dirección que pueda dar, la guianza que pueda dar su palabra. No hay nada mejor. No hay una mejor guía, no hay nada más confiable. Por eso, mis amados, lo más importante para tener paz es estar en paz con Dios, es decir, reconciliado. Pero si estás teniendo una vida pecaminosa o una vida de altibajos, mi amado, mi amada, reconcíliate primero con Dios. Porque nunca vas a tener paz si no estás reconciliado con Dios.
si no estás arrepentido delante de los ojos de Dios. Eso es estar en paz con Dios, porque estás arrepentido delante de sus ojos. Y entonces vas a gozar de la paz que Dios te puede dar a través de vivir conforme a este libro maravilloso, que es una guía para tu vida y para la mía. Maravilloso, extraordinario, hermoso, lleno de paz, lleno de seguridad, a pesar de que las circunstancias sean contrarias. La palabra de Dios, sabes que es la voluntad de Dios y se va a cumplir, porque es fiel, porque es verdadera, porque no hay ni engaño ni mentira en ella. Todo es correcto, todo es perfecto. Oye, pero es que ahorita Dios me debía de haber resuelto esto y no me lo ha resuelto. Está tratando contigo, te está formando, por eso duele. ¿Por qué duele? Porque te duele tu carnota como la mía. Nos duele nuestra carne, porque la carne regularmente es exaltarse y no humillarse, pero la Biblia te dice humillarse para ser exaltado, dar para recibir, morir para vivir, perdonar para ser libres. Es al revés. Es completamente contraria a la naturaleza humana. Por eso duele. Porque Dios nos está formando, está conformando el hombre o la mujer que quiere en ti. Y lo más fácil es ceder al pecado. Eso es lo más fácil, porque eso es natural. Porque es tu naturaleza y la mía, eso es fácil. Estamos en una naturaleza corrupta, en un cuerpo de muerte, que fácilmente puede ceder al pecado y se siente bien. Un placer pasajero, temporal, pero lleno de muerte, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno de destrucción, porque el pecado siempre, escúchalo bien, siempre el pecado destruye. Así que no te equivoques, hombre o mujer, que estás en este lugar, recibiendo junto conmigo la palabra de Dios. Abre el libro de Colosenses, por favor, en el capítulo 3, vamos a ver los versículos 15 y 16, que son hermosos. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Quién va a gobernar nuestros corazones? La paz de Dios. La paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Dios te llama a tener esta paz en un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo, con diferentes funciones, con diferentes actividades. No tenemos que ser ojo, oído, nariz, manos, pies, corazón, pulmón. Eres parte de ese cuerpo. Y algo bien importante, estando así, sé agradecido. Normalmente nos fijamos en todo lo que no tenemos, en todo lo que él o ella no hace conforme a mis pensamientos. Es que no está haciendo esto, es que no dijo lo que yo quería que dijera. No te preocupes por eso. Ocúpate de ser agradecido. Tienes un techo, tienes que comer, tienes salud, tienes trabajo. Muchos aquí tienen a papá y a mamá. Algunos ya no los tenemos. Pero tienes a papá y tienes hasta abuelitos y abuelitas. Y algunos a lo mejor hasta bisabuelitas. Y vas a la escuela y vas a trabajar y tienes un medio de transporte. Y tienes tantas cosas, mi amado y mi amada, y no las valoras. Y vienes vestido, no vienes desnudo. Él te proveyó, Él te permitió llegar aquí a tiempo. Mi amado, seamos agradecidos. Esto es parte de vincularnos con esa paz. Lo que pasa es que siempre nos quejamos, peleamos, nos enojamos, nos frustramos y pecamos porque reclamamos todo aquello que pasó y no quería, y todo aquello que no tengo y debería de tener. ¿Por qué? Porque nos sentimos merecedores, siendo que no merecemos nada. Mis amados, todos nosotros
Dice que aunque hagamos lo mejor de lo mejor y vivamos la Escritura a toda su expresión, dice la Biblia que el título más grande que podemos tener es siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y perdón, como toallas femeninas después de haber sido usadas. Para que nos entendamos, o sea, sí, eso es lo que somos, pero no nos sentimos así, nos sentimos de lo mejor, nos sentimos merecedores. Sentimos que Dios no está haciendo lo suficiente y los demás tampoco. Y por eso en el versículo 16 dice, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Es viva en abundancia en ustedes. Esta es la indicación de Dios, la palabra de Dios viva o more en abundancia en ustedes, enseñándonos, ¿nos va a enseñar a qué? A vivir. Nos va a enseñar a qué? A reconocer quiénes somos. Somos pecadores transformados, perdonados, lavados por la sangre de Cristo. Pero nada más. Pero tu cuerpo, tu cara, tu rostro, tus pensamientos no tienen la capacidad de estar frente a Dios porque morirían. Dios tiene que transformar tu cuerpo el día que tú estés con Él y darte un cuerpo diferente, un cuerpo revestido. Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos, primero nos enseña y nos exhorta. La Biblia, mis amados, está llena de exhortaciones. ¿Por qué te exhorta? Porque estás haciendo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso te exhorta, te anima. Pero una exhortación genuina implica que tú camines. Cuando exhortas a alguien es porque tú estás dispuesto a caminar hombro a hombro contigo hasta que esa persona salga de su problema. Esa es una exhortación bíblica. Y es la exhortación de Dios. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Él es tu ayudador. No temas lo que pueda hacer el hombre. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es lo más sabio que puedes hacer. Cantando con gracia en tus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que ahorita dijeron aquí al frente y muchas porciones de la escritura, ¿saben que tienen música? ¿Saben que muchas porciones, muchos salmos, muchas porciones de diferentes lugares de la escritura tienen música? Se han hecho un canto, un himno, un canto espiritual, una exaltación al único Dios verdadero. Y esto, mis amados, es la 21ª estrofa del Salmo 119, lo que vamos a ver. La letra hebrea con la que empieza sin. Y el salmista, como en muchas partes de este salmo, en todas, se encuentra en una persecución injusta. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el antídoto? Pongan atención, por favor. El antídoto es que el salmista tiembla ante su palabra. Él tiene un pensamiento, tiene ganas de hacer esto y de hacer lo otro, pero tiembla ante su palabra. Es decir, tiene un respeto absoluto, se somete ante ella porque sabe que la palabra de Dios es su autoridad. Y su deleite, mis amados, no está en el poder humano. Su deleite del verdadero creyente está en la verdad divina. Esta es la verdad divina. Esto es un deleite. Es delicioso. Y te lo digo por experiencia porque a su servidor lo ha sacado y lo ha confortado en los peores conflictos de mi vida. Hasta el ver cómo se está muriendo uno de tus hijos. Y Dios te conforte. Y Dios te dé una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro hijo era un poquito más grande que Matías. No entiendes por qué puede sufrir una persona así, inocente,
que no sabe por qué, pero entendía, y Dios ayudó también a que entendiera. Nosotros lo teníamos que dejar a veces en el hospital y le decíamos, te van a hacer PAS. El PAS era un montón de piquetes, era güerito, entonces sus venas no se le notaban, era muy blanco, sus venas no se le notaban y pues le tenían que estar atinando hasta que lo conectaran. Y él se podía quedar ahí, y él podía estar ahí, porque eso es parte de lo que Dios hace. No te deja solo, Él te acompaña en ese sufrimiento. Y en ese sufrimiento no quiere decir que temporalmente, digo temporalmente, de repente te lo daban de alta del hospital, no sé cuántas veces estuvo internado y cuántas veces estuvo ahí en el hospital, pero muchísimas. Pero de todas ellas, mis amados, el Señor obró favorablemente. Y no quiere decir que se curó o se alivió, finalmente Dios se lo llevó. Pero Dios sabe, Dios es perfecto. Sus juicios son justos. Y nuestro deleite está en la verdad divina. Ahí está nuestro deleite. Ahí puede estar tu deleite. Por eso aquí en este salmo vamos a ver cómo el salmista aborrece la mentira, o sea, todo engaño, todo aquello que no viene de Dios, porque Dios es verdad. Y alaba constantemente en medio de las circunstancias adversas, alaba a nuestro Dios. Y podemos alabarlo en esos momentos, de verdad podemos alabarlo. Y yo sé que puede haber cosas muy duras, pero yo no sé, los que son padres pueden imaginarse tantito, imaginarse porque no van a entender, y no entiendes nada de lo que no vives, puedes imaginarlo, pero no lo vas a entender. Imagínate a cualquiera de tus hijos en una condición de muerte y tú viendo cómo muere, pero sabiendo que en todo eso Dios tiene el control. Punto. Dios tiene el control. Y así. ¿Y qué pasa con la Escritura? La amas y encuentras paz en ella. La amas, aprendes a amarla. Y no es por, ay, es que no te quedaba de otra, mi brother. No, es que no te queda, es que es lo único. No es que no te queda, es que es lo único. Ni los médicos. Había un doctor pediatra que se consideraba en aquel entonces, no sé si ahorita, sí, seguramente sigue operando, el mejor cardiólogo, cirujano en cardiología pediátrica de América Latina. Y el doctor Puga, en Rochester, Minnesota, el mejor de los mejores cardiólogos del mundo. La cirugía de nuestro hijo estuvo coordinada en el cirujano y con el doctor de allá. Pero Dios se lo llevó. Porque no depende del que corre, mis amados, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios sabe perfectamente bien lo que hace. Y yo te puedo decir, bueno, yo estaría feliz si lo tuviera ahorita, pues claro, pero estoy más feliz porque sé que la voluntad de Dios se hizo. Y Él no está mal. Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidamos. Entonces, mis amados, vamos a ver el Salmo 161 y vamos a aprender a caminar de manera correcta delante de los ojos de Dios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. O sea, él se encuentra en una persecución constante, sin causa, sin culpa, sin haber hecho nada malo. Probablemente a ti te ha sucedido esto. Te han tratado de manera injusta en tu trabajo, en la escuela. Tus padres han sido injustos contigo. O a lo mejor tú has dado todo con tus hijos y tus hijos pues no te corresponden, no te honran, no hacen lo que deben de hacer. Al contrario, ven cómo te dan un pellizquito o un pellizcote, una mordida también, lo que sea. Pero esta palabra de príncipe se refiere a jefes, a gobernantes, a una personalidad que tiene autoridad y te persigue. Gobernantes poderosos en esta sociedad, en estos ámbitos humanos, pero también cabe esta posibilidad que sean gobernantes
como dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y te aclara Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces podemos encontrarnos contra una lucha injusta, contra una persona que tiene poder aquí en la tierra. Podemos encontrarnos con una lucha contra un gobernador de las tinieblas, un principado de las tinieblas, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O podemos encontrarnos en una lucha combinada contra personas y al mismo tiempo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice la Escritura, toma tu armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado, estemos firmes. Eso es lo que dice la Biblia. Podemos encontrar, mis amados, ahí en 1 Samuel, capítulo 19, versículos 4 y 5, vemos cómo Jonatán habla bien de David con su padre, porque su padre lo perseguía, lo quería matar. Y le decía, él ha hecho, ¿por qué pecas contra él? Contra este siervo que te ha ayudado. Recuerda que él peleó contra Goliat y lo venció. Y a ti te gustó y lo festejaste y lo celebraste. Y a través de él, Dios lo usó para que Israel, tu pueblo, fuera salvado de las manos de los filisteos. Tú lo viste, te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? David era un siervo que sin causa era perseguido para matarlo por el rey Saúl en ese momento, que ya había sido destituido por Dios. Jesús mismo nos dice que a él lo aborrecieron sin causa. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecución. Mis amados, estamos contra un mundo que va en contracorriente. Te dicen, no, pues miente. Pues un clavo saca otro clavo. Pues si a tu esposa la tienes bien, pues tú trabajas todo el día, pues sí mereces por ahí, pues no importa que tengas otra mujer. Pues si el amor es amor y no importa que se amen, pues es amor. Oye, pero son del mismo sexo, pero pues es amor. Y empiezan a distorsionar, mis amados, las enseñanzas de Jesucristo. Empiezan a socavar todo esto que es bueno y es agradable delante de los ojos de Dios, lo empiezan a hacer malo, y a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Y si tú estás en contra de eso, no tienes amor. Está todo torcido, mis amados. Pero en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Dios, es la reverencia, es someterte a Dios. En Lucas capítulo 12, 4 y 5 dice, mas les digo, amigos míos, no teman el que puede matar el cuerpo. Después de matar el cuerpo nada puede hacer, pero teme a aquella persona que puede conducirte al infierno. Los consejos de malos, las malas amistades, las malas influencias. Todo esto, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. El hombre moderno ha perdido todo sentido de lo santo, no tiene absolutamente ningún respeto por lo santo y puede perseguirte. Pero el salmista dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya
muchos despojos. Versículo 162 del 119. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Las circunstancias son desfavorables, hay persecución. Pero el salmista dice que se ha regocijado. La palabra, mis amados, no lo ha informado, no es información para él, es comunión. Y en esta comunión, él se da cuenta que la palabra le es revelada. Él puede entender lo que la Biblia dice. Dios le revela exactamente su voluntad, lo corrige. La palabra, mis amados, tiene promesas. Promesas para vida eterna, promesas para que tú y yo podamos vivir mejor. La palabra de Dios, mis amados, puede y tiene la capacidad de sostenernos. Cuando los vientos son muy fuertes, parecen tornados o huracanes en los que no vamos a poder resistir, pero la palabra de Dios nos sostiene. Y cuando nosotros fuimos sostenidos a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar despojos. ¿Qué significa esto? Porque aquí dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mi amado, nosotros vamos a tener luchas contra fortalezas. Fortalezas que se forman aquí en nuestros pensamientos. Vamos a tener una serie de adversidades. Pero sin duda adversidades o pecados o iniquidades o transgresiones en las que pudimos ser arrastrados por el mismo enemigo, pero Dios en su gracia y misericordia nos ofrece su palabra, nos ofrece perdón si nos arrepentimos, nos ofrece limpiarnos de nuestros pecados y transformarnos conforme a su imagen. Y en ese proceso de transformación maravilloso, tú empiezas a darte cuenta cómo eso que te gobernaba y te dominaba, ahorita hay despojos. Y ahorita tienes una vida óptima. Estás totalmente restaurado. Sabes que fuiste perdonado y limpiado con la sangre de Cristo. Y tienes oportunidad de vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y lo desperdiciamos. Hay un botín, es decir, un premio después de la lucha, hay un premio. Cuando esto es un lenguaje de guerra. Cuando una ciudad, cuando los israelitas conquistaban a los de, no sé, los de Jericó, sus muros se cayeron. Pero encontraron botín, encontraron ganancias. Tomaron esa tierra donde fluía leche y miel. Y todos nosotros, mis amados, cuando nosotros decidimos obedecer la palabra y vivir conforme a la palabra, vamos a tener un botín favorable, un matrimonio restaurado, una vida restaurada, una paternidad restaurada. Como hijo, restauras tu relación con tus padres, haces lo que Dios te dice en su palabra y restauras esa relación y empiezas a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y todo es restaurado. Se restaura tu servicio en la iglesia. Vienes y encuentras una y otra cosa en las cuales puedes servir, incorporarte al cuerpo de Cristo para tener una función. Por eso en el Salmo 119, versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Sus estatutos, mis amados, es para que nos regocijemos porque son esperanza, son fieles, se van a cumplir, los vas a vivir, no inmediatamente porque es un proceso, pero tú estás sostenido en lo que Dios dice y en lo que la palabra de Dios dice. Fueron halladas tus palabras y las comí, o sea, te alimentaron. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías 15:16. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonios maravillosos de lo que Dios fue capaz de hacer cuando tú creíste en Él en un momento de aflicción, en un momento contrario?
Cuando sentías que la vida te despedazaba, que no había solución a tu problema, tú estabas hundido, estabas hundida, estabas quebrantado y quebrantada, no tenías alternativa, tu única alternativa era Cristo, su salvación, su palabra, y de ahí te tomaste. Y qué hermosos testimonios podemos tener cada uno de nosotros que hemos pasado por ese valle de sombra de muerte, pero su vara y su cayado nos dieron aliento. Dígale que no estoy, mi hermano. No. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escúchame bien, se refiere a Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, porque pides y medio entiendes, pero Él lo hace más abundante, más grandioso, más glorioso, porque en todo esto, mis amados, Él es glorificado. Su palabra se cumple en ti y el nombre de Cristo es glorificado y su palabra es glorificada. Hace mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios que actúa en el creyente. Es el Espíritu de Dios que actúa en el creyente. Es la palabra de Dios que actúa en el creyente. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, a través de todas las edades, por los siglos de los siglos. Qué hermosa escritura. La escritura produce beneficios reales, mis amados. Por eso es importante que aprendamos a confiar en ella. Te enseña, te redarguye, te corrige y aparte te instruye. ¿Qué significa esto? Te enseña a vivir conforme al estándar de Dios. ¿Qué más queremos? Es la única manera en la que vamos a tener una paz verdadera. Pero paralelo a esto, mis amados, en el versículo 163 del Salmo 119 dice: la mentira aborrezco y abomino, tú le llamo. Hay un contraste. Aquí el salmista presenta un doble verbo donde él dice que aborrece y abomina la mentira. Esto habla de odiar, habla de rechazar, de tener aversión, de detestar y considerar repugnante todo aquello que es mentira. Todo aquello que no viene de Dios y que te está engañando, lo odia. Los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. El salmista nos dice en la escritura que no pasa por alto la mentira, no le gusta la mentira, no lo hace para verse bien, para sacar ventaja. Y muchas veces podemos hacerlo inclusive para no tener conflicto. Pero finalmente no hay nada como la verdad. No hay nada como lo correcto delante de los ojos de Dios. La cultura, mis amados, se sirve de la mentira, pero porque vosotros sois hijos de vuestro adversario el diablo, y el diablo es el padre de mentira, y por supuesto que la mentira reina en el mundo, y es parte de la cultura, y es parte de lo que nos enseñan a hacer, inclusive nuestros padres, cuando no conocen a Dios, pueden enseñarnos a mentir. A tu papá dile esto, a tu mamá dile esto otro, no le vais a decir esto, no le vais a decir esto otro, y cosas por el estilo. Pero ¿cuál es el antídoto para la mentira? Amar la ley de Dios. Amar la ley de Dios. Es el antídoto maravilloso para la mentira. Porque esto produce un amor lleno de gratitud en un corazón regenerado, transformado. No es un corazón natural. Mi corazón es malo, mis amados. Mi corazón es malo y perverso. Eso dice la Biblia. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. O sea, hay engaño, hay mentira en el corazón humano, hay mentira, hay engaño.
y es perverso. Es capaz de hacer muchas cosas perversas, torcidas, malas. Así es el corazón del hombre. Pero el corazón regenerado por Dios y por su palabra es un corazón que ama, aprende a amar la ley porque nos transforma y nosotros disfrutamos de esa transformación. La ley, mis amados, aquí significa la Torá, que es instrucción. Es una instrucción de parte de Dios, nos enseña a hacer las cosas que debemos hacer y a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo y que no están bien delante de los ojos de Dios. Y persistimos carnalmente, a pesar de que la Biblia nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. No alimentes tu carne, mi amado. No alimentes tu carne, mi amada. Tu carne come también como tu espíritu. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amar la ley de Dios, amar su palabra significa someter tu mente. Escúchame bien, esa es la palabra de Dios y te sometes tu mente, sometes tus pensamientos, sometes tus imaginaciones, sometes tus ideas. Esta es la palabra de Dios, está gobernando, es una cobertura, es como este techo. Si llueve, no nos vamos a mojar. Y para cuando llueva, pues ahorita están impermeabilizando aquí arriba. En lo que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, aquí están impermeabilizando, son 400 metros que tenemos aquí en el techo. Y no nos vamos a mojar. Porque es una protección, es un escudo. No nos estamos asoleando a pesar de que el sol esté intenso. Estamos bajo sombra y hasta con ventiladores y en una silla pues más o menos cómoda. No es una VIP, pero pues ahí va. Entonces, mis amados, cuando amas la ley te sometes a ella, sometes tu mente, sometes tu vida a esa verdad de Dios. Y prefieres la corrección de la Biblia, prefieres la corrección de la palabra de Dios a tu comodidad, a tu tranquilidad. No, a mí no me digas nada. No es que Dios no me contesta. Mis amados, pides y pides mal, porque pides para gastar en tus deleites y en tus pecados. Para eso pides. Pero pídele al Señor que te dé un corazón contrito, un corazón humillado, y va a ser más fácil que te puedas someter a la palabra. Pero muchas veces tú no quieres la corrección. Prefieres la comodidad a lo que te produce el obedecer, el sacrificio de la obediencia, porque te cuesta. La obediencia cuesta. Va contra tu carne. Tu carne quiere una cosa, tu mente quiere otra cosa. Y obedecer y lo que dice Dios que debes de hacer, pues es otra cosa completamente diferente. Entonces nos cuesta mucho trabajo. Pero debemos de determinar que la palabra de Dios debe de estar sobre cualquier cosa. Es una decisión consciente, mis amados, e intencional. Es lo más importante, lo más seguro y, escúchame, lo más fiel que tenemos, lo que dice la Biblia. Y no te estoy lavando el coco, de verdad. No estoy motivando a nadie, no te quiero motivar. Nada más quiero que Dios nos ayude a entender la fidelidad y el poder de la palabra de Dios en la vida del creyente. Toda esta verdad, mis amados, desenmascara completamente la falsedad religiosa. Si tú te sometes realmente a la palabra, tú no vas a actuar por apariencias. Por eso en el versículo 164 del Salmo 119 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. O sea, porque está alabando el salmista a Dios 7 veces. 7 veces, según la Biblia, es plenitud, es totalidad. Y es perfección. Plenitud, totalidad y perfección. Eso significa 7 veces.
y sabe que los juicios, o sea, lo que Dios ha determinado para mí y para el otro o para la otra o para todos, es justo, es exacto, es preciso, es para bien. No hay duda de eso. Su juicio es perfecto. No está actuando con injusticia. Se llevó a nuestro hijito, pero actuó con justicia. Era lo correcto. Nos consoló. Sabemos dónde está. Por eso la vida no dura mucho. Dice la Biblia que 70 o 80 años para los más robustos. ¿Qué haces en esos 70, 80 años? Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Eso es lo que debemos de hacer, y practícala. Practícala y ponla por obra. La razón, mis amados, por lo que la obediencia nos cuesta, es porque es un sacrificio. Regularmente, híjole, pues así como que no es tan fácil, aunque es una forma de adoración y es una forma de alabanza, pero es algo que nos cuesta trabajo hacer. Al creyente siempre, en términos generales, le va a costar obedecer, le va a costar perdonar, ¿estamos de acuerdo? Es de lo más complicado, perdonar. Pero Cristo dice que de la misma manera en la que Cristo te perdonó, así perdonemos nosotros. ¿Por qué? Porque si tú revisas todo tu historial y todas las cosas que has hecho y todas las cosas que hiciste delante de los ojos de Dios, consciente o inconscientemente, te apartaron completamente de Dios y merecías la muerte porque eres un pecador de primer nivel. Entonces, de esa misma manera, hazlo con los demás. Por eso ahí está la parábola donde había una deuda impagable, que es la nuestra, y le fue perdonada a esta persona. Pero inmediatamente de que este siervo del rey recibió el perdón, salió y se encontró a un siervo que le debía una cantidad menor, y no solamente no lo perdonó, lo agarró del cuello. O sea, cuando alguien te faltó o te hizo algo, tú quieres agarrarlo del cuello, lo quieres matar y quieres que te pague. Pero esto equivale a que tú te tomes el veneno y esperes que el otro, por el veneno que te tomaste, el otro se muera. Tú, según lo estás ahorcando, lo quieres matar. Pero mi amado, mi amada, te estás matando a ti mismo o a ti misma, porque ese es un engaño, es una mentira del enemigo. Cuando tú perdonas, verdaderamente eres libre. Ese es el evangelio, maravilloso, poderoso. Por eso cuesta obedecer, cuesta perdonar, cuesta estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuesta aprender la mansedumbre y la humildad de Jesús, cuesta, no queremos ser mansos, no queremos ser humildes. Pensamos que eso es igual a ser tontos, no. Cristo fue el hombre más brillante que ha pisado esta tierra, con más carácter que ha pisado esta tierra. Y se opuso como se tenía que oponer cuando hicieron de la casa de oración de su padre una mercadería, volcó las mesas, corrió a la gente. No era de doble, no crean que él era así como manso, no es manso. No voy a decir la otra palabra que todos conocemos. No es tonto, es humilde, porque estaba sometido al Padre y tenía un celo profundo por las cosas santas de nuestro Padre Celestial. Y por eso, como no aprendemos la mansedumbre y la humildad, no tenemos descanso en nuestra alma. En tu alma y en la mía se encuentran tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones. Todo esto está englobado en el alma. Y como no eres manso y no eres humilde, y no le pides al Señor todos los días y empiezas a trabajar la mansedumbre y empiezas a trabajar la humildad,
Tu alma no tiene descanso, tus emociones, tus pensamientos no tienen descanso. Y ahí está el otro, el enemigo, ahí está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y despedazando y destruyendo tu vida por entero. Pero sométete, mi amado y mi amada, a la autoridad de la palabra de Dios y al señorío de Cristo, y vas a ver cómo las cosas cambian. En Hebreos 13, en el 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. No es por medio tuyo, es por medio de Él. Sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cada vez que tú obedeces a Dios en algo que no podías obedecerlo, tú estás haciendo un sacrificio que glorifica y alaba a Dios. Es una forma maravillosa de adoración, la obediencia. Por eso Dios dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él sin pecado se estaba bautizando para arrepentimiento de pecados, o como dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y todos bautícense. Y Cristo obedeció eso y fue tan espectacular a los ojos de Dios porque Él llegó a la obediencia máxima como cualquier hombre. Lo estaba haciendo como cualquier hombre, pero sin pecado. Y se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mis amados, la alabanza frecuente no nace de un corazón vacío. Si tú quieres alabar a Dios de manera frecuente, llena tu corazón de la palabra de Dios. Y ese corazón lleno de la palabra de Dios te va a hacer que te quejes menos de muchas cosas, que regularmente somos bien quejosos y estamos echándole a otros porque no son como tú, y que tú eres maravilloso o maravillosa. Y así te sientes, de verdad, en el engaño así te sientes. Entonces, si tú no quieres vivir así, llena tu vida de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Justo eres tú, oh Jehová, rectos tus juicios. En el versículo 165 del Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánta paz tienen los que aman la ley? Mucha. Mucha. Dios lo dice: mucha paz son los que aman tu ley. Jesús mismo en Getsemaní, a pesar de que sufrió y su sufrimiento fue tal que hasta sudó gotas de sangre, y en una agonía humana casi mortal, donde él tuvo escapatoria, pero él dijo: no se haga mi voluntad. Si puede haber otra forma, Señor, hazlo, que pase esta copa de mí. Pero si es la única manera, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí descansó, ahí es la paz plena, la paz total. Nunca abrió su boca, nunca llamó ángeles para que combatieran con los soldados romanos y con nosotros que lo estábamos crucificando. Él sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo por ti, y lo estaba haciendo por mí. Por eso estamos aquí ahorita. ¿Cuáles son los elementos para tener una paz? Desarrolla en tu corazón el temor al Señor en medio de la persecución, en medio de la adversidad. Desarrolla ese respeto para con Dios. Desarrolla el regocijarte en la palabra. Regocíjate en la palabra. La palabra te va a dar resultados, vas a encontrar un botín, vas a encontrar resultados maravillosos que no imaginas. Tu mente y la mía son chiquititas, no imaginamos lo que significa regocijarnos en la palabra y confiar en los resultados de la misma. Por eso seguimos luchando nosotros en nuestras fuerzas y nunca vamos a lograrlo. No es por espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Aborrece, mi amado, y abomina la mentira.
todo lo que es engañoso, todo lo que es infiel, todo lo que no viene de Dios. Y alaba al Señor todos los días con gratitud, todos los días con gratitud. Porque sus juicios, sus determinaciones, sus definiciones son exactas y precisas. Y en Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Dice la Biblia que si tú estás en esta condición, no vas a tener tropiezo. Esto no significa que vas a ser perfecto, que no vas a cometer errores, pero no va a haber un tropiezo que te destruya. Es diferente. Hay tropiezos en los que puedes destruirte y destruir a otros. Ahí está la misericordia, ahí está la gracia, ahí está el perdón. Pero si no los abrazas, estos elementos, te vas a morir. Y tu vida acabará en el infierno, así. Y no estoy declarando nada que la Biblia no diga. El infierno es un lugar así como las moradas celestiales es otro. ¿Cuál quieres? La salvación es por obras. Necesitas arrepentirte, necesitas permitir que Dios te transforme. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas. ¿Tú esperas un fin? Confía en la palabra de Dios. Confía en sus estatutos, en su ley, en lo que Él dice. Entonces me invocarás, vendrás y oraréis a mí. Eso dice el Señor. Cuando esperas en su palabra, vas a venir, me vas a invocar y vas a orar conmigo. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te oiré. Esto está increíble. Yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. No lo busques de otra manera. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Versículo 166 del 119. Nosotros, mis amados, todos nosotros, como creyentes, esperamos la salvación del Señor. Esperamos que el día, el que Él nos redima y nos transforme este cuerpo de muerte por un cuerpo de una morada celestial, un cuerpo celestial, un cuerpo diferente. Anhelamos ese día, verlo cara a cara. ¿A quién no le gustaría ver ahorita al Señor cara a cara? Para eso tenemos que morir físicamente. Pero para que tú llegue el día que lo puedas ver cara a cara, tienes que morir a tus deseos carnales y a tus pensamientos humanos. Tienes que morir a todo eso. Hacer pues morir en vosotros lo terrenal. ¿No dice la Biblia eso? Haz pues morir en ti lo terrenal. Y viene una lista después. Hazlo morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Y si no lleva fruto, pues es como la higuera que no tiene fruto y era muy frondosa, pero hay maldición en esa higuera porque no está dando fruto. Fuimos creados para dar fruto. Por el fruto se conoce al árbol. El fruto del Espíritu Santo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto, mis amados, para eso fuimos creados. Y esperamos esa salvación. Y también, escúchame bien, esperamos, por supuesto, la salvación de las circunstancias adversas en las que nos encontramos. Pero mientras no te sometas a la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios no sea como este techo que te cubre del sol, que te cubre del viento, que te cubre de la lluvia y de muchas cosas que tú no sabes, pero aquí se avienta una piedra, pues la piedra va a caer en el techo y no te va a llegar a ti. Es como un escudo, así es la palabra. Así es cuando estamos sometidos a la palabra. El salmista, mis amados, no está esperando soluciones, está esperando la intervención de un Dios poderoso, conforme a su carácter. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo dice la Biblia? Claman los justos.
Justificados gratuitamente tenemos paz para con Dios. Fuiste justificado no por méritos personales. Cristo en la cruz hizo todos los méritos para que tú y yo fuésemos salvos por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es una salvación maravillosa, es una justificación gratuita. Él pagó tu deuda y pagó la mía, no debemos nada. Entonces, por eso dice la Biblia en el Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas, no dice de algunas, de todas sus angustias. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios es capaz de librarte de todas tus angustias? Por grandes que sean, ¿crees que Dios te puede librar de esto? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Y salva a los contritos de espíritu. Salvación eterna y salvación momentánea en las aflicciones del tiempo presente. Dos tipos de salvaciones, las dos te las da Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no son pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Mi alma ha guardado tus testimonios y he amado, y los he amado en gran manera. Es el versículo 167 del Salmo 119. La obediencia del salmista, mis amados, es el fruto de un amor profundo por lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dice, el salmista y el creyente verdadero lo podemos llegar a amar tanto porque nos da solución a todo. Nos resuelve esos conflictos internos que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cómo no vamos a amar a Dios después de rescatarnos de tan grande tragedia? Por eso dice, mi alma ha guardado tus testimonios. El alma, mis amados, expresa algo profundo de una vida interior, no es algo externo nada más, es de lo más profundo, no es una obediencia superficial, es una obediencia de lo profundo de tu corazón y de lo profundo de tus pensamientos, que cuando viene un pensamiento que no es agradable delante de Dios, cautivo ese pensamiento y lo llevo a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Lo cautivo lo llevo, ya vamos a terminar, Y guardar, mis amados, no es meramente memorizar, es atesorar, es obedecer. Es proteger del olvido, es decir, de que no tome en cuenta su palabra en cada momento de mi vida. No es que yo pierda la memoria, puedo yo no considerar su palabra. Por eso la ama en gran manera, con un afecto intenso, un deleite real, genuino. Hay una preferencia absoluta en lo que Dios ofrece con lo que el mundo te da. Y tú escoges, he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio? Escoge pues la vida para que vivas. El amor por la Escritura, mis amados, es una constancia de una obediencia práctica en todo lo que haces. Es una obediencia práctica, no es perfecta, pero es práctica. Y el último versículo de lo que vamos a ver. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Decidí obedecer. Sé que tu palabra me protege y que tú observas particularmente todo lo que yo hago. Y estos términos, mis amados, mandamientos, ¿qué son mandamientos? Es lo que Dios ordena que yo haga. Escúchame bien, lo que Dios ordena, me ordena a mí que yo haga. Pero también, mucha atención, lo que Dios te dice que no debes de hacer. No es nada más lo que debes de hacer.
Dios es claro. Hay cosas que no debemos de hacer. Hay cosas que no debemos de ver, que no debemos de oír. Hay personas con las que no debemos de hablar, no debemos de relacionarnos, lugares donde no debemos de asistir. Hay personas que no llegaron a la congregación, pero te garantizo que lamentablemente muchas de ellas no por algo así genuino y no sé por qué no llegaron, pero no llegaron. Hay causas legítimas por no venir a la congregación, pero bueno, cada quien sabe. Y los testimonios, mis amados, es lo que Dios declara como verdad sobre él. Es el testimonio. Es su pacto, es su voluntad. Todo lo que la Escritura nos cuenta que Dios es capaz de hacer, ¿tú tienes algo que puedas dar testimonio de lo que la palabra de Dios ha dicho y ha hecho por ti? ¿Tienes algún testimonio? La Biblia está llena de cientos, no sé si miles, pero cientos de testimonios de muchas personas que obedecieron, hicieron lo que Dios dijo que debía de hacer y los resultados maravillosos. Y también de personas que no hicieron lo que deberían de haber hecho. Y en Crónicas da mucha tristeza ver una y otra vez que no hizo lo que agradaba a Dios y no vivió como lo hizo su padre. Y hablando de diferentes reyes. Y acuérdate que nosotros en el Nuevo Testamento somos reyes también. Y muchos hacen lo que debemos de hacer de nuestro Padre y muchos podemos dejar de hacer lo que nuestro Padre Celestial nos dice y no lo hacemos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque todos mis caminos están delante de ti. O sea, no hay nada oculto, mis amados, que no sea manifiesto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y no hay bueno ni a un uno. Lo bueno es porque tú te relacionaste con Dios y su palabra te cambió. Pero el antídoto, mis amados, contra el pecado secreto, escúchame, cuando nadie te ve, en la congregación o con determinadas personas te conduces de una manera, pero cuando estás a solas con las personas a las que les tienes confianza, te conduces y actúas de una manera diferente. Y vamos a terminar con el Salmo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mis amados, en Cristo no hay diferencia. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. Yo me tardé como hora y media, pero perdón, vamos a orar.